desarrollo en Noticias Caracol. La Oficina contra las Drogas de las Naciones Unidas se reveló que las áreas sembradas de coca rompieron récord históricos en el 2023. Los departamentos de Cauca y Nariño siguen siendo los más afectados. La producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, disparándose en un 53% en 2023, cifra que equivale a unas 2.600 toneladas más que el año anterior. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, este aumento ha marcado un nuevo récord histórico para el país, consolidándose como el mayor productor de este tipo de droga a nivel mundial. Pero aquí el contexto. La superficie cultivada con hoja de coca también ha crecido un 10%, alcanzando las 253.000 hectáreas, las cifras más altas registradas desde que la ONU comenzó a monitorear la situación en el año 2001. La coca sigue concentrada en las zonas donde la productividad es mayor en sus tres fases: cultivo, extracción y transformación. Los cultivos de hoja de coca se concentran en áreas donde la productividad es más alta. Una hectárea de coca puede producir el doble de cocaína que hace solo 2 años. Este crecimiento no se limita a una sola región. 16 de los 19 departamentos con este tipo de cultivos han demostrado tendencias al alza, siendo Cauca y Nariño los más afectados. La economía de la coca está cada vez más interrelacionada con las economías lícitas. La producción de coca representa más de 10% del valor agregado de la economía en 38 municipios, de los 181 con presencia del cultivo. En muchos de ellos es la principal fuente de ingresos. El panorama se complica en regiones como Cauca y Nariño, donde grupos al margen de la ley como las disidencias ejercen control y terror sobre el negocio del narcotráfico y la vida cotidiana de las comunidades campesinas que siembran la hoja de coca, perpetuando un ciclo de violencia y miedo. Las personas vienen buscando alternativas productivas y es el momento de ayudarles. Hay 4 departamentos en que la situación es bastante compleja, pero tenemos 7 departamentos en los cuales hay menos de 500 hectáreas. Eso es un contraste gigantesco y la forma de intervenir en unos o en otros, por supuesto, es totalmente diferente. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que el ingreso promedio de una familia cocalera en Colombia es de apenas 6 millones de pesos anuales, lo que representa menos de la mitad del salario mínimo en ingresos, lo que lleva a un 60% de esta población a cultivar matas de coca debido a la falta de opciones económicas. Nos detenemos en el impacto, el significado de esta noticia y por eso está con nosotros Lucas Marín Llanes, es analista e investigador en temas de conflictos como este. Lucas, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comienzo preguntándole por su lectura, tras conocerse de este informe de la Oficina de la ONU con el aumento de la producción de cocaína en el país y también aumento de las áreas sembradas de coca, varios departamentos. Yo creo que hay 2 mensajes principales de estos nuevos datos que publica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El primero es que incluso en un periodo de caída en los precios de pasta base, dificultades en la comercialización en unas zonas del país, como se ha documentado, los cultivos se mantienen. Y esto nosotros lo hemos visto en el trabajo de campo que hemos hecho, puesto que los cultivos de hoja de coca se mantienen, así la comercialización no se esté dando. Y hay expectativas por, la reactivación de este mercado. Y el segundo mensaje importante son las cifras de crecimiento de producción potencial de cocaína. El gobierno ha apostado por una política donde se fortalezca la interdicción y aumentó el año pasado en 80 toneladas las incautaciones de cocaína. Y adicionalmente vemos que hay un crecimiento de 50% de la producción potencial de cocaína. Entonces realmente no se ve que esta estrategia sea eficiente, no por la apuesta del gobierno, sino en general no es una apuesta que se esté viendo que sea eficiente para reducir la oferta de producción potencial de cocaína. Y adicionalmente se mantienen los cultivos de coca relativamente constantes, solamente aumentan en 10% frente al año anterior, pero la producción potencial está aumentando en 50%. Entonces definitivamente hay algo en el proceso de producción, transformación que está cambiando, porque si están fortaleciendo las incautaciones, crecen en 80 toneladas de un año a otro, los cultivos se mantienen relativamente constantes, pero vemos un crecimiento en 50% de la producción potencial de cocaína, es que el proceso de transformación está siendo mucho más eficiente y es algo que se debe estudiar y entender bien para poder pensar en medidas de política pública que estén orientadas, si es el objetivo que se tiene, a reducir la producción potencial. Y a propósito de este crecimiento, Lucas, llama la atención que los departamentos de Cauca y Nariño siguen siendo los más afectados. ¿Eso qué quiere decir
para usted? ¿Sigue siendo esto consecuencia de esa histórica falta o de la presencia del Estado que está fallando? Yo creo que en ese sentido hay dos temas que son fundamentales. Lo primero, como Leonardo de la Oficina de Naciones Unidas resaltaba, es muy importante identificar esos departamentos donde está ocurriendo la desconcentración de los cultivos. Ahí hay oportunidades de hacer intervenciones que permitan consolidar esos departamentos sin cultivos de coca. Hay, por ejemplo, unos casos Meta, Guaviare y Caquetá, que eran departamentos con producción histórica y ya realmente la concentración que tienen es muy baja. Ahí hay oportunidades de hacer intervenciones, pero el problema grande está en los otros 4 que se identifican, donde estos procesos de concentración se fortalecen y cada vez son más, se están acercando hacia producciones agroindustriales, como lo resalta el informe. En esos 4 casos, para mí la preocupación más grande es la dependencia económica de esas regiones a este sector. En un trabajo que publicamos recientemente, mostramos que la bonanza cocalera entre 2014 y 2019 aumentó el PIB municipal de manera anual entre 2.8 y 10.5% en ese periodo de tiempo. Entonces, si uno piensa en un sector que está generando estos impactos económicos, que está generando unas consecuencias sociales de esa magnitud, y eso está muy alineado con el informe, es difícil pensar en alternativas de política pública que compitan con este sector productivo que está generando unos impactos económicos de esa magnitud. Entonces, en mi opinión, lo más importante es pensar para las intervenciones cuáles van a ser las afectaciones económicas, sociales, en términos de conflicto en estas zonas que tienen una dependencia tan elevada al sector productivo cocalero. Lucas, y pensando justamente en ese qué hacer o en esas soluciones, dice el presidente que el gobierno comprará cultivos de coca a los campesinos, específicamente en la región del Micay. ¿Cómo entendemos este anuncio? ¿Qué representaría? Este tipo de anuncios pueden generar incentivos perversos y pueden ser muy inconvenientes. Esto se demostró como con el anuncio que hicieron las delegaciones del gobierno y las FARC en el 2014 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución, que explica en gran parte el crecimiento en los cultivos de coca que hemos tenido de 2014 al 2023. Y puede ser muy inconveniente por los incentivos perversos que se generan, generando esas expectativas de compra, sobre todo cuando los mecanismos no son claros. Yo creo que es un anuncio que es inconveniente, tiene el riesgo de generar esos incentivos perversos, y si no se aterriza en una ruta concreta, donde las personas no tengan claridad cómo van a ser los procesos, esto puede generar nuevos ciclos de este tipo de incentivos. Adicionalmente, creo que hay unas barreras normativas importantes que el Estado colombiano no tiene las capacidades de hacer ese tipo de compras. Y en segunda medida, los mercados para usos alternativos de hoja de coca en Colombia no se han desarrollado. Entonces también hay que pensar si esa compra se llega a hacer, cuál es el fin y cuál es el propósito y los potenciales mercados que vayan a hacerse beneficiarios de estas transacciones, porque en Colombia no se ha desarrollado eso, a diferencia de mercados como los de Bolivia y Perú. Pues Lucas Marillanes, gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol, por ayudarnos a entender este último informe revelado por la ONU sobre las áreas sembradas de coca que aumentaron en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.